Buenas tardes a todos y a todas. Les doy la cordial bienvenida a los convocados para esta 29ª sesión extraordinaria del año 2025 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Con fundamento en los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el municipio de Tijuana, Baja California, siendo las 13 horas con 8 minutos del día miércoles 20 de agosto de 2025. A efecto de iniciar la sesión procederemos a la lectura de la lista de asistencia y corroboración del quórum legal, por lo que solicito Secretaría Técnica prosiga en consecuencia, por favor. Con su venia, Presidenta. Me permito dar lectura a la lista de asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia. En representación del presidente del Comité de Transparencia, la maestra Leticia Vidrio Moreno. Presente. Gracias. En representación de la síndica procuradora, el licenciado Fernando Jesús Saras de Ortiz. Presente. Gracias. En representación del presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, la maestra Lidia Leonora Martínez Robles. Presente. Gracias. En representación del presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuenta y Combate a la Corrupción, el licenciado Ricardo Rafael Rangel Ornelas. Presente. Gracias. En representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas, la licenciada Mayra Alejandra Enciso Villegas. Presente. Gracias. Y en representación del director general de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, la licenciada Juliana Isabel Becerra Molina. Presente. Presidenta, me permito informarle que para efectos del quórum legal se encuentra presente la totalidad de los convocados para la sesión. Gracias. Existiendo el quórum legal para llevar a cabo la sesión, los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretaría Técnica, por favor, informe a los integrantes de este comité la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, daré lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración del quórum legal. Punto número 3, lectura del orden del día para su aprobación o modificación según sea el caso. Punto número 4, presentación del acta correspondiente a la 28ª sesión extraordinaria de fecha 13 de agosto de 2025 para su revisión y posible aprobación. Punto número 5, presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación del plazo para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información con número de folio 792 requerida por la Dirección de Bebidas Alcohólicas, la de folio 797 y 798 y 800 requeridas por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano. Punto número 6, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación confidencial requerida por la Dirección Administrativa de Regidores para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información identificada con número de folio 785. Punto número 7, presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de la declaratoria de inexistencia en atención del recurso de revisión con número RR 0548-2023 requerida por la Sindicatura Procuradora. Punto número 8, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial requerida por la Dirección de Administración Urbana correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del primer trimestre de 2025. Y punto número 9, clausura de la sesión. Gracias. Pregunto a los asistentes si tienen alguna observación respecto al orden del día sometido a su consideración. Ninguna. Muy bien. En virtud de que no existen observaciones, Secretaría Técnica les solicito someter a votación la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto. Punto número 4. Presentación del acta correspondiente a la 28ª sesión extraordinaria de fecha 13 de agosto de 2025 para su revisión y posible aprobación. Les informo que se ha elaborado el acta correspondiente en la que se abordaron los siguientes temas. Aprobación del acta de la sesión anterior y se aprobó la ampliación de plazo para dar respuesta a 6 solicitudes de acceso a la información. Es cuanto. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo ninguna observación por parte de los integrantes, les solicito someter a votación la propuesta presentada para su aprobación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, de conformidad con el artículo 47 del reglamento de la Ley de Transparencia del Estado, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del acta citada, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del acta. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos la propuesta de acta correspondiente a la 28ª sesión extraordinaria del 2025 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana.
Antes de proceder con el siguiente punto a tratar y con la finalidad de dispensar la lectura de cada uno de los acuerdos presentados, le instruyo que haga constar la fundamentación legal aplicable a los acuerdos que serán analizados a partir de este momento dentro de la sesión para otorgar respuesta a solicitudes de acceso a la información y obligaciones de transparencia. Una vez completada de lectura, y expongo el siguiente punto del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, se hace constar que todos los temas que se analizarán y serán sometidos a su consideración en esta sesión se emiten bajo el amparo de las siguientes disposiciones. El artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 7, apartado C de la Constitución Local y los artículos 39 y 40, fracción segunda de la Ley General de Transparencia. Expuesto lo anterior, me permito dar lectura y exponer el siguiente punto a tratar. Punto número 5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la ampliación de plazo para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información con número de folio 792 requerida por la Dirección de Bebidas Alcohólicas y las de folio 797, 798 y 800 requerida por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano. Al respecto, les informo de la recepción de la solicitud de terminación 792, en la cual requiere información sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el municipio, particularmente sobre los permisos vigentes y ampliaciones de horario, los criterios aplicados para autorizarlas, el listado de negocios autorizados y los ingresos recaudados por este concepto. También se pide conocer las campañas de prevención implementadas, las acciones contra accidentes viales, las sanciones impuestas a establecimientos, los estudios de impacto social realizados y finalmente la integración o convocatoria para formar el Consejo Consultivo de Alcoholes. Asimismo, les informo de la recepción de la solicitud de terminación 800, la cual requiere información relacionada con la rehabilitación de puentes en Tijuana, incluyendo los recursos invertidos, su ubicación y problemáticas atendidas, así como las zonas donde hacen falta puentes peatonales y los criterios para priorizar proyectos. También se solicita el seguimiento al estudio previo sobre puentes vehiculares y peatonales, el número de puentes con daños en su infraestructura, la inversión requerida para su rehabilitación o demolición, cuáles podrían rehabilitarse antes de concluir el 2025 y finalmente si existe una estrategia de forestación y embellecimiento en los puentes de la ciudad. En cuanto a la solicitud de terminación 797, se requiere información sobre los fraccionamientos autorizados o en proceso de autorización en Tijuana en los últimos 20 años, incluyendo su nombre, número de lote, superficie total y de áreas verdes, uso de suelo autorizado y el polígono perimetral en coordenadas. Finalmente, respecto a la solicitud de terminación 798, se solicita conocer el número de licencias de uso de suelo otorgadas mensualmente durante el año 2025, clasificadas de acuerdo con el tipo de uso autorizado. Para atender lo solicitado y con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Transparencia del Estado, las áreas solicitan la ampliación de 10 días hábiles adicionales con la finalidad de estar en posibilidad de otorgar una respuesta en tiempo y forma, al verse imposibilitados para atender de manera inmediata debido al actual cúmulo de trabajo y toda vez que se requiere realizar la recolección, integración y a su vez análisis de la información, dada la naturaleza y el volumen de lo requerido. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. Ninguna, no existiendo comentarios por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo número 1. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Único. Se aprueba la ampliación de plazo por hasta 10 días hábiles adicionales para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información antes referidas al término establecido inicialmente para dar contestación. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 1 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de clasificación confidencial requerida por la Dirección Administrativa de Regidores para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información identificada con folio 785. Se informa que se recibió una solicitud mediante la cual se requirieron comprobantes, recibos y facturas con los que los regidores Melissa Pacheco, Javier Merino Cuevas, Joel Guardado y Sandra Maraña justificaron el ejercicio de recursos públicos en diversas partidas presupuestales entre el 20 de mayo y el 29 de junio de 2025. Por lo anterior y después de la búsqueda de la información, el área solicitó analizar y en su caso aprobar la clasificación
confidencial parcial de 9 facturas de proveedores, las cuales contienen los siguientes datos confidenciales: el registro federal de contribuyentes, el número de serie de certificado de sello digital, sello CFDI del emisor y sello digital del SAT, el código bidimensional QR, la cadena original de complemento de certificación digital del SAT, el domicilio fiscal de una persona física y el número de teléfono de una persona física. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 107 y 115 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable que comprometería la privacidad, seguridad y patrimonio fundamentales de los clientes. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. ¿Ninguna? Muy bien, no habiendo comentarios o intervenciones por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo número 2. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial de 9 facturas de proveedores por contener datos confidenciales para atender lo requerido en la solicitud 785. Y segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 2 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 7. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de declaratoria de inexistencia en atención del recurso de revisión con número RR 0548-2023 requerida por la Sindicatura Procuradora. Al respecto, me permito informarles que se recibió un recurso de revisión originado de la solicitud de acceso a la información con folio de terminación 505, recibida y atendida inicialmente en la administración del 24 Ayuntamiento, mediante la cual se requería información relacionada con el evento denominado Tardes con el síndico Rafael Leiva, incluyendo el recurso destinado a programación, personal asignado, lista de asistencia, documentos de invitación a los participantes y el costo de elaboración de la invitación difundida en redes sociales. El 9 de junio de 2023 se admitió el recurso de revisión y dicha administración envió sus manifestaciones. Posteriormente, el órgano garante, el 29 de julio del año en curso, resolvió modificar la respuesta otorgada para efectos de que realicen nuevas gestiones con las áreas administrativas competentes a fin de que se proporcione la información peticionada y en caso de que, derivado de la búsqueda realizada, no se localice la información solicitada, deberá someter la declaratoria de inexistencia en términos de lo previsto por la normatividad aplicable. El área manifestó que se efectuó una búsqueda exhaustiva, minuciosa y razonada en los archivos de la Dirección Administrativa de la Sindicatura Procuradora, sin localizar evidencia de que se haya destinado recurso presupuestal alguno para la realización del evento antes referido, por lo que solicita al Comité de Transparencia aprobar la declaratoria de inexistencia del periodo señalado, misma declaratoria que determinó en los siguientes términos. En cuanto a las circunstancias de tiempo de la búsqueda de información, en fecha de 7 de agosto del año en curso, en horario de las 15 horas a las 17 horas. Referente a las circunstancias de modo, se realizó la búsqueda a cargo de la Dirección Administrativa y de la Secretaría Particular en los archivos físicos y digitales. Y de acuerdo con las circunstancias del lugar, se realizó la búsqueda exhaustiva de la información en las instalaciones de la Sindicatura Procuradora y Secretaría Particular, segundo nivel de Palacio Municipal. En este sentido, se anexó copia de los documentos y evidencia fotográfica de la búsqueda realizada que respalda lo anteriormente descrito. Es todo. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo número 3. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y una vez analizado los argumentos presentados por el área, este comité resuelve, primero, confirmar la declaratoria de inexistencia formulada por la Sindicatura Procuradora en los términos precisados en los considerandos que anteceden. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias.
Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 3 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 8, presentación, discusión, en su caso, aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial requerida por la Dirección de Administración Urbana correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del primer trimestre de 2025. En cumplimiento del artículo 81 y 83 de la Ley de Transparencia del Estado, que establece poner a disposición del público y mantener actualizada la información referente a las licencias de construcción emitidas y las licencias de anuncios, la Dirección de Administración Urbana solicita a este comité analizar y en su caso aprobar la clasificación de la información presentada. El área presenta en cumplimiento del primer trimestre de 2025 como clasificación confidencial parcial 51 licencias de construcción y sus respectivas solicitudes por contener de un bien inmueble, la clave catastral, lote, manzana, superficie, y de una persona física, la firma autógrafa, correo electrónico y número de teléfono. Asimismo, se presentan 399 licencias de anuncios emitidas en el mes de febrero por contener de un bien inmueble, la clave catastral, y de una persona física, la firma autógrafa. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 107 y 115 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable, proporcionándose únicamente para cumplir con los requisitos de un trámite, sin que exista el expreso consentimiento del titular de los datos para su publicación, divulgación o revelación a terceros. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios por parte de los integrantes de este comité, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo número 4. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial de 51 licencias de construcción y sus respectivas solicitudes, así como de las 399 licencias de anuncios emitidas que pueden identificar a una persona física y datos de un bien inmueble. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Y tercero, se ordena al área para que actualice la información correspondiente al primer trimestre de 2025. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo suscitado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 4 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 9 correspondiente a la clausura de la sesión. No habiendo más asuntos a tratar, se clausura esta 29ª sesión extraordinaria de 2025 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana, siendo las 13 horas con 25 minutos por su asistencia y participación. Muchas gracias y que tengan un buen día.